Bienvenidos a Mal de Ojo, el único podcast hecho por alguien que se dedica a la magia y brujería. En el blog de hoy vamos a responder sus preguntas que me han estado dejando en Instagram, que por cierto son muy interesantes. Algunas de ellas preferiría abordarlas después en un programa completo, incluso hasta con algún especialista que nos pueda dar más aportes a todo esto. Pero hoy pues voy a estar contestando estas preguntitas que me dejaron. Un pequeño avance. Al final de este episodio voy a dar al ganador de la caja de Mal de Ojo que se sorteó en el podcast pasado. Así que estén muy atentos, lleguen al final para que sepan quién es el ganador. Y bien, esta primera pregunta es muy interesante porque tiene que ver con algo que probablemente ha estado en contacto con muchos de ustedes. Y yo no sé si la persona que nos hizo esta pregunta ha tenido contacto con este tipo de seres, pero nos pregunta directamente qué tan peligrosos son los incubos. Y vamos a definir primero qué es un incubo. Este tipo de entidades que se pueden clasificar como demoníacas dentro de ramas esotéricas muy profundas se encargan de alimentarse de energías espirituales que provienen de la sexualidad de los seres humanos. Si bien se puede decir que este tipo de entidades son masculinas, no lo podría colocar como tal un género humano, ¿vale? Considero que tienen una fuerza distinta a la hora de engancharse para poder nutrirse de la energía sexual que tú estás produciendo, y usualmente los indicios de cuando estos seres aparecen cerca de nosotros es el mundo de nuestros sueños, para ser más exactos, el mundo de los sueños húmedos. Entonces, si de repente has logrado tener como estos sueños en donde estás sintiendo cierta excitación, sintiendo cierto placer sexual en algún sentido, es muy probable que algún incubo o sucubo lo esté provocando. Ahora bien, coméntenme aquí abajo si quieren que haga un video textual sobre estos temas y también sobre experiencias, tanto personales y de personas cercanas que conozco que han tenido este tipo de contactos. Y si tú preguntas si esto es peligroso o si estas entidades lo llegan a hacer, claro que lo llegan a hacer. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando establecemos un contacto y somos conscientes de que estamos teniendo un estímulo energético con este tipo de entidades y seguimos propiciándolos. Puede llevarte a niveles de conciencia muy bajas o incluso a confundirte entre lo que puede darte placer en la realidad y el placer que puedes encontrar hecho o dado por este tipo de entidades. La siguiente pregunta es importante. ¿Se pueden hacer varios rituales al mismo tiempo? Sí se puede, pero depende mucho el nivel de la bruja o el hechicero que los esté realizando. Recuerden que hay personas que te podrán decir que hagas un ritual al mes o que dejes trabajar algunos días tu ritual, pero hay algunos otros hechiceros o algunas otras personas que se dedican a la magia y a la brujería que pueden anclar diferentes rituales al mismo tiempo para poder hacer que vayan dirigidos hacia un solo objetivo. Es decir, vámonos a abordar el tema de los hechizos de amor. Si tú quieres hacerle un amarre a una persona y un endulzamiento y un desespero al mismo tiempo, es posible. Se pueden hacer las tres cosas siempre y cuando sepas manejar la energía correcta de cada uno de estos hechizos, la puedas fusionar y mandarla hacia tu objetivo. Por aquí nos comentan algo interesante y se los voy a leer textualmente. Espero algún día puedas responder mi pregunta. Cuando empiezas en esto de la brujería y tienes niños pequeños, ¿les afecta en algún sentido? La respuesta es que sí. Sí hay una afección hacia las personas que son menores de edad y también hacia los adultos mayores. Esto depende mucho de la gestión energética que tenga cada practicante de magia y brujería, pero ¿cuál puede ser la forma en la que afectes a un ser querido o a un niño o a tus hijos incluso si tú te dedicas a la brujería? Es que ellos son más perceptivos, ellos tienen capacidades extrasensoriales abiertas que los adultos a través del tiempo hemos ido cerrando poco a poco por nuestras creencias, por nuestros miedos y limitaciones. Como ellos son conciencias puras, entonces si tú estás moviendo energía alrededor de tu casa o estás comenzando a practicar brujería, es muy posible que si evocaste alguna entidad o estás teniendo contacto con duendes o con espíritus que de repente puedas llamar para que asistan a tus hechizos, tus niños, niñas o estos pequeños que viven en casa
puedan percibir este tipo de entidades, puedan tener miedos prolongados, porque básicamente es algo nuevo y los estás sobreestimulando. Se recomienda que si tienes niños pequeños y estás comenzando en el mundo de la magia, hagas protecciones para ellos y tú desarrolles tu mundo mágico alrededor de lo que es un estilo de vida. Que no lo veas como un punto y aparte y los metas dentro de tu estilo de vida para que esto no sea algo nuevo o no sea algo diferente a lo cual le puedan temer. Recuerden que los niños fácilmente pueden engancharse en las energías del miedo y crear ciertos traumas energéticos que pueden arrastrar durante mucho tiempo. Mientras más normalices tus prácticas, menos riesgo hay de que los niños que están cerca de nosotros al practicar tengan algún tipo de problema o de visión o cosas extrañas cuando lo estés haciendo. A raíz del contenido que he estado compartiéndoles últimamente han surgido suficientes dudas como para hacer un programa total sobre magia sexual. Pero por aquí me comentan, ¿hay como tal límites en la magia sexual o libros que recomiendes al respecto? Me interesa aprender. Te voy a comentar algo interesante. No existen libros que puedan tocar la magia sexual desde un sentido que no tenga que ver con deidades, ¿vale? Lo más cercano que puedes encontrar son libros de las religiones o de la cultura indie que hablan sobre el tantra, la magia tántrica. Puedes literal ir a buscar libros sobre tantra y vas a entender un montón lo que es la magia sexual. La magia sexual que yo practico y que de repente enseño no tiene mucho que ver con el tantra, tiene más que ver con un desarrollo correcto de las estimulaciones energéticas a la hora de hacer pues básicamente este tipo de actos o a la hora de tener relaciones sexuales con una pareja, saber qué es lo que estás comprometiendo, saber cómo puedes sacar un provecho de toda la energía que tú estás utilizando en ese momento y también darte cuenta que a la hora de estimular tu cuerpo estás produciendo una energía que va a devolverse en algún punto para bien o para mal para ti. Entonces por eso de repente es importante distinguir que la magia sexual puede estar contaminada de mala energía, que puede volverse a ti de formas muy crueles o puede estar siendo trabajada correctamente y de esta forma obtener muchos beneficios al hacer prácticas de magia sexual. Este tipo de prácticas no tienen como tal una limitación. El único límite que tienes es tu mente, el único límite que tienes es intentar llegar a un punto que puedas decir hasta aquí es mi punto clave, pero personalmente la magia sexual no tiene límites, pero hay que practicarla con mucha responsabilidad. Por aquí nos comentan, ¿es verdad que se puede hacer un alejamiento sin permiso de la persona? A ver, hay que entender una cosa dentro de la alta magia. La alta magia no necesita el permiso de nadie. Si una persona cree en brujería o no cree en ella, no importa. Si tú estás haciendo alta magia y vas a alejar a dos personas, no le vas a pedir permiso para que se aleje de su pareja o para separarlos, ¿vale? Estás hablando sobre alejamientos. No puedes pedirle permiso, incluso si vas a hacer un amarre, si vas a hacer un endulzamiento, etc. El pedir permiso es algo un poco absurdo a la hora de decir vamos a practicar magia. Creo que este pensamiento se ha quedado muy arraigado en generaciones pasadas de brujas y brujos que aún tenían este miedo a una respuesta negativa de algún dios que los juzgara o que les hiciera algo malo por realizar prácticas mágicas. Si nos ponemos a pensar que tenemos que pedir permiso para mover nuestra energía y la energía que está a nuestro alrededor porque algo malo va a pasar, seguimos pues atorados en un pensamiento muy trabajado dentro de lo que es el cristianismo o dentro de lo que es una doctrina, ¿vale? No necesitas permiso para mover energía, lo único que necesitas es fuerza y una buena disciplina. Para esta pregunta, quizás en algún punto tenga que abordar un video en especial también, y es cómo afectan los amarres de amor a los seres humanos. Hay ciertos, digamos que parámetros que nos dicen cómo un amarre de amor puede regirse o cómo un amarre de amor puede estar compuesto. Sepan ustedes que los amarres son ataduras energéticas que lo que hacen es retener energía, retener un pensamiento, retener un deseo, retener esas ganas de estar contigo, ¿vale? La forma en la que puedes perjudicar a alguien o incluso a ti mismo es estar cerca de un flujo de energía que no conecta contigo. ¿Y qué sucede cuando intentamos fusionar dos cosas que
no conectan en algún punto, alguna de las dos va a terminar destruida o va a terminar mal. En este caso, la mayoría de las personas que terminan heridas o terminan teniendo consecuencias por un amarre de amor o por un trabajo de brujería hecho de amor, son quienes lo solicitan, porque siguen enganchándose a una ilusión sabiendo que quizás esa persona no les quiere, que quizás esa persona jamás les va a corresponder si no hay brujería de por medio, y aún así siguen atándose, siguen desgastando su energía de amor, siguen perdiendo su tiempo básicamente de vida estando con ese tipo de personas que no los quieren. Pero incluso ha habido casos, personalmente hablando, he conocido personas que me han pedido hechizos de amor por muchos años, han reforzado por 3, 4 años sus hechizos para seguir manteniendo la fantasía de lo que es una relación emocional. Sabemos también que este tipo de trabajos no crean amor, entonces imagínate que tú estás reteniendo a una persona a tu lado que no te quiere y vas a estar 3 años con una persona que vas a tener un conflicto, que va a tener un repudio por ti, que va a tener una mala emoción por ti o que te va a maltratar incluso porque no hay un sentimiento positivo por ti. Los amarres pueden retener cualquier tipo de energía, incluso la energía del dinero, como lo decía en algún video que hice hace un tiempo. Pero usualmente cuando hay una energía tan pesada como el rencor o como el hecho de las ganas de hacerte daño o simplemente repudiarte, algo que proviene de energías tan bajas, cuando se pone mal un amarre, atas eso. Y a veces por eso la gente llega conmigo después de tiempo buscando brujos y me dicen: Víctor, hice hechizos de amor, hice un amarre y parece que me odia más de lo que me odiaba antes. Sí, claro, porque ataste una mala energía y un mal pensamiento y sentimiento que esa persona tiene por ti. Entonces hay muchas consecuencias a la hora de hacer este tipo de hechizos. Esta pregunta súper fresca la voy sacando porque la encuesta está en tiempo real. Y ustedes están haciendo sus preguntas básicamente en tiempo real. Entonces aquí nos comentan: ¿existe algún hechizo para mejorar la salud de una niña en estado crítico? La brujería tiene un poder inmenso. La brujería se conecta directamente a la energía vital de los seres vivos. Y claro que es posible sanar a una persona con magia. No soy el único que ha hecho rituales de sanación a lo largo de la historia. Ha habido antecedentes de muchas personas que se dedicaron a esto en su momento, mayormente chamanes y chamanas que se han mantenido, digamos que ocultos de cierta forma, porque lo que hacen es muy fuerte. Pero evidentemente hay algún flujo de energía que no está corriendo correctamente dentro de la persona, ya sea un niño, un adulto, un adulto mayor que está enfermo, que está en un estado crítico, que tiene alguna enfermedad que es crítica, que con magia y a través de la sanación tanto médica como energética, si esto se logra complementar de una buena forma, puede nacer un nuevo estilo de energía dentro de para sanar. Incluso hay algunos métodos psicológicos que te dan ciertas frecuencias de hertz en donde pueden reprogramar tu sistema inmune a través de sonidos. Y esto está científicamente comprobado. Hay sonidos que suben tu sistema inmune y hacen que las enfermedades no se arraiguen en ti o puedas sanar de algunas enfermedades que usualmente son enfermedades crónicas degenerativas. Ojo, no hay que ponernos a fantasear que con un hechizo de brujería vamos a curar el cáncer o vamos a curar cierto tipo de enfermedad. Puedes complementarlo, porque el sanar tu espíritu se va a traducir a que tu cuerpo también tenga una sanación. Por lo tanto, las enfermedades van quedando atrás mientras más fortaleza psíquica, mental y física tengas dentro. ¿Cómo sabes cuánto tiempo dejar un hechizo? Quizás para que comience a ver resultados o para que comience a hacer su propio trabajo. Es un poco difícil de contestar esta pregunta porque depende mucho del practicante. Hay personas que al terminar inmediatamente sus hechizos recogen todo, limpian sus altares y lo tiran a la basura. Habemos otros que consideramos que los flujos de energía necesitan un tiempo de reposo, ¿vale? ¿Esto por qué? Como trabajamos con frecuencias energéticas aceleradas mayormente, necesitamos que las frecuencias vuelvan a restablecerse en el mismo equilibrio de nuestra Tierra, porque nosotros hacemos trabajos sutiles en otras dimensiones o en otros estados de conciencia. El hecho de poder dejar un trabajo algunos días
que esté reposando en altar. Usualmente se suelen dejar 13 días. 13 días, termina tu trabajo, lo dejas tranquilo, ¿vale? Para que la energía establecida que tú has programado, que pertenece a esta tercera dimensión, que usualmente todos los trabajos de brujería tienen que ver con situaciones económicas, de amor o cosas que están atadas a la tercera dimensión, pero esto no se trabaja en la tercera, esto se tiene que ir a trabajar en otro nivel de conciencia. Entonces, al traer un registro energético tan alto, necesitas que vuelva a acomodarse, digamos que al temple o a la temperatura de nuestra misma tierra, a la vibración de nuestra misma tierra, como si tú colocaras un pez nuevo en una pecera, necesitas que se aclimate antes de que lo dejes liberar, para que evidentemente la energía vital de ese pez no se nos extinga y no se muera. Esta pregunta es bien bonita porque muchos de los practicantes de magia y también de las personas que rinden culto a ciertas deidades usualmente me lo comentan en todas partes. Y es que necesitas una deidad, necesitas un dios para poder hacer magia. Está ahora muy de moda a través de estas series televisivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Sabrina, que vino un boom con el satanismo y vino un boom también con el hecho de Hécate. Ambas cosas te decían acércate para que te escuchen y puedas practicar magia. Pero si nos vamos a profundizar un poco en análisis, lo que tiene que mover cada uno de los personajes es su esencia propia. Entonces la respuesta es: no necesitas una deidad o no necesitas pertenecer a un culto en específico para que tú puedas dedicarte a la magia. Sí que existen deidades que son específicas para la magia. Tenemos, por ejemplo, a Freya en el panteón nórdico. Freya es una diosa de la magia, Odín también es un dios de la magia, que pueden acercarte hacia esto y te pueden revolucionar. Pero de forma directa te puedo decir que no necesitas una deidad para poder meterte en el mundo de la magia, y como un consejo te diría que eso fuese lo último que quisieras tener, ¿vale? Ya abordaremos este programa con una persona muy interesante sobre los dioses, sobre lo que es la perspectiva de los dioses, pero te voy a explicar de forma muy breve qué son los dioses para mí y cómo los veo, para que más o menos entiendas el punto de vista por qué te digo que no necesitas a una deidad. Y es decir, cuando tú te acercas a un dios, cuando estás comenzando a tener contactos con estos arquetipos, puede ser de Morrigan, puede ser de no sé, la diosa Hécate, la volvemos a poner en la mesa, y se está presentando demasiado a ti, quizás es porque la forma de Hécate o la forma de esa deidad es lo que tú tienes que llegar a ser, o es en lo que tú tienes que trabajar. Los dioses no te van a dar a manos llenas nada. O sea, hay ocasiones en las que gente les rinde culto a los dioses y no tienen ni un solo gramo de espiritualidad o de conexión con ellos. Porque llegar a poder contactar o crear ciertos canales de comunicación con las deidades significa un trabajo duro personal, ¿vale? Un trabajo constante personal para que tu forma vital, tu forma de ser humano llegue a un estado de Dios. No puedes acercarte a los dioses o elegir a una deidad por su color, o porque vibra mejor, o porque te da más confianza, o porque es una deidad femenina y está de moda, o es una deidad masculina y tú sientes que eso es tu energía, ¿no? Cuando eliges a una deidad o cuando se te acerca algún maestro espiritual, como son las deidades, porque es lo que son, te están invitando a que los veas, a que estudies su historia y a que tu persona llegue a ese estado de Dios. Es decir, si se está acercando a ti Lilith, te está invitando a que trabajes en tu oscuridad, a que trabajes en tu respuesta, en el rechazo, a que trabajes en aquello que no te gusta y aprendas a manejarlo y llegues al estado de lo que como forma arquetípica es esa deidad. Pero de forma directa, los dioses no te van a dar nada, y aunque tú te dediques a la brujería y te metas en este mundo y montes 20 altares, los dioses no te van a dar nada, te van a dar una experiencia nada más. Y es una experiencia de una deidad en tu propio cuerpo. De alguna forma necesitas una preparación muy intensa para esto, un estudio muy intenso, y sobre todo no dejarte de llevar por las cosas que ves pues por ahí de repente en redes sociales o en programas televisivos. Aquí nos comenta nuestro camarógrafo Neri que si él es ateo puede hacer magia, o sea, la gente que no cree en esto
puede dedicarse a la magia, puede intentar tocarla. Y desde el punto de alguien que no se dedica a practicar esto, que nunca lo ha tocado, podría decirte que sí, ¿vale? Pero depende mucho el lado del barco que abordes. Si vas a abordar un lado desde la práctica mágica o desde el acercarte a la magia, sobre el sentido fantasioso y el estudio de estos misterios mágicos a través de la historia, de las cosas que te van contando que pasan, si ese va a ser tu acercamiento a la magia, estás condenado a que básicamente tu acercamiento sea fallido. Si comienzas a hacerlo a través de una experimentación propia, de un método de experimentación propia en donde comiences una rutina a través de tu estilo de vida, a través de las formas que miras afuera de ti, lo que miras dentro de ti, lo que resuena adentro, entonces quizás alguien que es ateo o alguien que no cree en la magia pueda comenzar a conectar con vibraciones, a conectar con estados sutiles de conciencia. Pero es muy importante saber desde dónde abordarlo. Hay muchas personas que no creían o que no creen en esto y a veces terminan creyéndolo porque esto se basa en la experimentación. Y tienes que estar predispuesto a experimentar algo para poder llevarlo a cabo o incluso vivirlo. ¿Cómo es el trabajo con muertos? Creo que las prácticas mágicas afrocubanas, las prácticas mágicas prehispánicas, también aquí en nuestra tierra, en México y en diferentes partes del mundo, siempre se han destacado porque los muertos tienen un papel muy importante a la hora de hacer brujería o magia. Recordemos que los muertos pertenecen a un plano diferente, ¿vale?, que al nuestro, pero siguen estando en nuestra tercera dimensión. Por eso es que los brujos los pueden contactar, o los hechiceros, o los clarividentes. Si los muertos echan, digamos que, a trabajar de cierta forma toda la conciencia energética que tuvieron cuando estuviesen vivos, esto dejaría que pudieran ascender o trasladarse a algún otro plano que no fuese esta tercera dimensión. Es una de las prácticas que de repente se recomiendan cuando te preparas para un ascenso espiritual, prepararte justamente para la muerte, para no quedarte atado por aquí y seguir haciendo trabajo energético ahí. ¿Por qué? Porque con los muertos puede trabajar muchas personas. Cuando tu alma está penando o se queda atada de alguna forma, hechiceros, brujas y otro tipo de entidades pueden tomar esos registros de energía y alterarlos, y entonces los muertos no terminan descansando. El trabajo con muertos es algo que conlleva una destreza muy fuerte. Se le conoce usualmente como nigromancia o necromancia. Es algo que muchos hechiceros deberían de estar estudiando y deberían de estar comenzando a meterse más, porque el mundo de los muertos, en algún plano o sentido, desde mi punto personal, siento que necesita una especie de liberación. Ahora bien, si nos ponemos a pensar qué tan capaz es alguien que trabaja con muertos, o qué tan fuerte es este tipo de brujería, si la podemos situar de un top 0 al 5, la pondré en un 3, ¿ok? Los espíritus humanos muertos tienen una fortaleza muy grande, pero también siguen teniendo un registro de conciencia de que alguna vez fueron humanos. Y aunque hay hechizos para esclavizarlos, hay por ejemplo, de repente ceremonias, por ejemplo, en la parte de la religión yoruba o del palo mayombe, que te dicen vamos a arriar el muerto, vamos a hacerle un toque de tambores. Esto se hace usualmente para obligarlo a arriar al muerto a que cumpla un trabajo de brujería o haga que un trabajo de magia se integre a la persona a quien queremos embrujar. Por ejemplo, hay personas que hacen maldiciones o cierres de caminos, impregnan esta energía en un muerto, tocan tambores, hacen sus hechizos, hacen sus ceremonias, y con esto mandan a que el muerto se le pegue a la persona o se le sube el muerto, se le monte el muerto, y progresivamente el muerto va a ir degradando la energía hacia el ser vivo para que el trabajo de brujería se quede pegado a esta persona. Una vez el muerto cumplió su parte, hay brujos o hechiceros, babalaos o yayas que los liberan, y hay otros que los siguen esclavizando. Pero tienen ciertas limitaciones. Hay muertos que no te obedecen, hay muertos que pueden salirse de control, y el trabajo con muertos más difícil que podría quizás mencionarles por experiencia propia es el trabajar con niños o con espíritus de niños
pues evidentemente que ya no están vivos. Una pregunta muy textual que me resonó demasiado es ¿cómo acercarme a la Santa Muerte? Este es un tema del cual yo sí puedo hablar porque tengo culto a la Santa Muerte desde hace 8 años. Tengo un acercamiento directo con ella. Y como algo ligero que contarte en este pequeño blog, te podría decir que no te acerques a ella. Si no sabes lo que es la Santa Muerte, si no sabes el grado de energía que hay en ella, y si no sabes lo que es la muerte para ti, lo que eso significa, no te acerques y tampoco le pidas favores, porque los cobra muy caros, a menos que estés dispuesto probablemente a rendirle culto por el resto de tu vida. Y muy bien, la ganadora de nuestra caja de mal de ojo de esta primera temporada que vamos abriendo es Montserrat. Aquí dejo tu correo electrónico y también te dejo el correo electrónico de Mal de Ojo Podcast para que nos dejes un mensajito y puedas reclamar tu premio. Un último mensaje y publicidad no pagada, porque nadie nos paga por esta publicidad, es que si quieres comprar mi libro, Aprender magia, brujería, hechicería e iniciarte en el camino esotérico, va a tener un 50% de descuento para todas las personas que vayan directamente desde aquí y nos comenten en El Caldero de las Brujas, que es mi página oficial en Instagram, el perfil oficial donde lo puedes comprar, que vienes de mal de ojo y que quieres que se te respete tu 50% de descuento en el libro. Y pues nada, chicos, espero que este vlog les haya gustado. Si tienen más preguntas, háganmelas aquí abajo. Igual voy a estar haciendo encuestas por medio de Instagram. Aquí tienen todas mis redes sociales para que vayan a seguirme. Por ahí siempre estoy avisando cuando subimos nuevo video, vlog o podcast, y las colaboraciones que voy haciendo con pues las personitas que invitamos aquí al canal. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, gracias al equipo, y pues nos vemos en un siguiente podcast, blog o video.